Pues muy buenas tardes. Estamos dentro del marco de la 26ª edición del Festival de Cine de Málaga. Estamos con el equipo de Julia, con Julieta, con Julio. Enhorabuena por la película, la verdad que una película bueno, interesante y sobre todo única porque rompe un poco con los cánones establecidos del cine. Yo quería empezar preguntando por esa química que tenéis, por la construcción del personaje, que nos comentaréis un poco, porque es verdad que durante la película tenéis mucha química y muchas escenas sexuales y desnudos. O sea, entonces quiero que nos comentéis un poco sobre eso. Bueno, muchas gracias por preguntarnos. Pues yo había visto a Julio en el teatro y cuando Hugo me propuso hacer esta película, bueno, me mostró el guión y tal y sabía que era una película muy íntima. Entonces Hugo me preguntó si conocía algún actor que creía que me iba a sentir cómoda y tal. Y eso, yo lo había visto en teatro a Julio y me había gustado mucho. Y creía que también que podía encontrar ese atractivo que necesitaba para obtener esa intimidad en escena. Y se lo enseñé a Hugo, Hugo lo conoció a Julio, le encantó y luego ya comenzamos a ensayar y bueno, yo creo que desde el momento cero tuvimos como mucha química en esos ensayos, en esas charlas y nos hicimos amigos creo que instantáneamente. Sí, y una cosa, el cine, el rodar cine, en gran parte es esperar, ¿no? Porque hasta que se crea el plano, se hace la luz, y en este caso, pues claro, estábamos los dos solos como actores, y todo ese tiempo como de espera o de preparación de una escena, estábamos los dos siempre en esa intimidad y siempre súper juntos, y entonces creo que la relación entre los dos personajes fue como creciendo a la vez que crecía la relación entre nosotros dos, al compartir tanto un espacio tan pequeño. A ver, algo que me gustaría añadir que en la película, bueno, es una historia de amor, de una mujer, y Julio siempre lo dice, nunca lo digo yo, pero bueno, ahora voy a aprovechar para decirlo yo, que es verdad que cuando acabamos el rodaje teníamos como una sensación de todo volviendo de Asturias, que era como el final para nuestro rodaje juntos y tal, y como que de alguna manera se acababa esa intimidad. Y volvíamos en coche de esas 5 horas de viaje y tal, y teníamos como esa sensación como de bueno, se ha acabado esto, un poco como que había una especie de ruptura, como si de repente se acabara nuestra relación o una cosa así, que creo que es como que habla un poco de nuestra relación y de esa intimidad tan fuerte que tuvimos, y nada, eso. Quiero que para la escena fuerte, vamos porque no vamos a decir los detalles, pero imagino que para esa escena trabajar trabajado previamente con un coach. Fue nuestro director, básicamente. Sí que es verdad que antes de empezar a rodar, los tres hicimos varios ensayos, los tres solitos y los tres como para cogernos confianza, yo creo, nosotros como compañeros de reparto y él como director hacia nosotros. Y yo creo que vinieron muy bien porque rompes tabús, llegas a conocerte íntimamente en lo emocional y también a quitarte el pudor en lo físico, ¿sabes? A que el desnudo no te importe, sino que de alguna manera sume a la escena. Luego, como éramos un equipo pequeño en la peli, porque es una peli pequeñita, básicamente todos éramos coach de todos, no sé cómo decirlo. Sí, me gustaría añadir que también había mucho ambiente de profesionalismo y todos estábamos a lo que teníamos que estar, cada uno estaba centrado en su trabajo, entonces era muy fácil confiar y estar cómodos entre todos. Sí, eso. Claro, porque además soy dos actores nada más, era
en la película y la verdad que se notan los actores que vienen del teatro porque esta esta película es muy teatral. Bueno, voy a hacer una pregunta que no sé si me la sabríais responder, pero yo no sé si la intención de Hugo, del director, es llevar esta película al teatro, porque es verdad que es una hora de metraje y prácticamente es muy pocas localizaciones y en teatro se podría adaptar muy bien. Nos ha dicho varias veces que se nota mucho que como actores de teatro, yo creo que eso tiene que ver con que la película está rodada casi toda en plano secuencia, entonces sí que hay un poco esta sensación de dar acción y comenzar a trabajar y como embarcarnos en una escena y ir como transitándola. Yo creo que eso, por eso un poco como se puede notar como de teatro. En cuanto a cómo se rodaron las escenas y como al trabajo de nosotros como intérpretes. Pero luego, sin embargo, es una peli que es muy formal en la imagen. O sea, hay una composición de las imágenes, de los fotogramas, de la iluminación, que es muy cinematográfica. O sea, está muy basada en la imagen filmada. De hecho, ayer en la rueda de prensa decía Alfredo, nuestro director de fotografía, un poco que muchas de las secuencias y de los planos están compuestos como si fuera una fotografía fija en cuanto a de dónde viene la luz, cuál es la profundidad del plano. Entonces, en ese sentido, es muy poco teatral, pero está muy pegada a lo que es la imagen cinematográfica. No sé si lo he dicho bien, porque es una cosa muy técnica. Me ha llamado de plano fijo y planos vacíos, pero que sin vosotros, pero que esa escena lo decían todo. Me ha llamado también la atención, no sé si es la primera vez que trabajáis en una película en blanco y negro, que la verdad que me ha llamado eso la atención y luego pues bueno, preguntaron también sobre el tema de el rodaje en exteriores, o sea, porque es verdad que habéis escogido, o el director ha escogido unos exteriores muy marcados, la verdad que refleja muy bien el sentimiento de la película. Hombre, los exteriores son espectaculares. Son en un sitio cerca de un pueblo que se llama Cangas de Onís, que está en Asturias, que es donde empieza, creo, el Valle de los Picos de Europa, ahí al lado, ¿no? Creo que sí. Entonces los exteriores son muy alucinantes y creo que también añaden algo como a la narrativa de la peli, ¿no? Porque toda la primera parte de la peli estamos encerrados en un piso en Madrid y de repente en esa segunda parte la peli como que se abre, ¿sabes? Y de repente pues hay unos horizontes alucinantes, amaneceres, montañas gigantescas y eso también hace algo en cuanto al viaje que hacen los personajes y al viaje que hacen los espectadores cuando la ven. Se abre un poco también para los espectadores, porque es verdad que hay en la mitad de la película nosotros también nos sentimos un poco encerrados con vosotros. No sé qué bueno, la película toca muchos temas, o sea, por ejemplo la soledad, todo eso. No sé qué tema es el más importante para vosotros, el que digáis me encanta. Para mí lo más importante o como lo que me llevo de la película es la vulnerabilidad, que al final fue algo no solamente que de alguna manera el espectador lo puede ver en esas escenas, sino que efectivamente nosotros lo tuvimos que trabajar y lo vivimos. También un poco volviendo a lo que decía antes por los planos secuencia, porque no había nada ficticio, en realidad era como comenzar a rodar la escena y a ver lo que sucedía, no se cortaba en ningún momento, incluso si la toma sabíamos que era mala,
se seguía rodando. Entonces yo me llevo eso, la vulnerabilidad, y luego de cara a quizás a lo que cuenta la película, creo que también va un poco por ahí, a eso, a mostrar, a encontrar algo a través de la vulnerabilidad. O sea, después de que cuando estás como muy sensible y tal, ¿qué es lo que sale? Y no digo más porque si no, un poco spoiler. La vas a chafar. Pues hay algo que ayer hablábamos después del pase que hicimos aquí en el Festival de Málaga, que al margen de que sea una historia muy específica y que la forma que tiene de estar contada no te da toda la información sobre los personajes o sobre lo que les está pasando, sino que un poco puedes llegar a esas conclusiones tú como espectador, ¿no? Yo creo que hay una cosa muy universal que es curioso como saber captar ese momento, y eso es cosa de Hugo, que fue una maravilla, que es cuando comienzas una relación con alguien, ¿no? Y de repente tu mundo se acaba... Se va encerrando con esa persona, ¿no? Y te vas explorando como en mirarte a los ojos profundamente, como sin poder parar de mirarte a los ojos. O en el sexo, o en los juegos, o... ¿no? Cuando conoces a alguien y de repente durante ese tiempo inicial es como si el mundo del resto del mundo se quedara ahí suspendido fuera, ¿no? Y todo se concentra entre tú y la otra persona. Y eso es algo como muy universal, que en realidad le pasa a todo el mundo cuando empieza relaciones. Y creo que la peli lo capta. Al margen de cuáles son los temas de la peli, o el argumento, o la trama, hay una sensación ahí que a mí me parece súper curioso, porque es como muy... que a todos nos ha pasado, no lo sé. Y en contraposición a eso, y también lo que tú decías antes, y luego está ese otro momento en el que te abres al mundo, y es cómo ha cambiado ese mundo, o cómo estás tú ante el mundo cuando llevas un tiempo, X tiempo con una persona, y como muy en esa escena súper pequeñita, súper plano. Sí. Entonces creo que va un poco por lo que decías tú. Es como un soplo. Yo que os quería preguntar, ¿he tenido alguna referencia para vosotros interpretar a los personajes? No sé, o habéis, con perdón por la palabra, habéis usado juguetes sexuales o alguna referencia.